Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos a este tramo de formación que se llama ESI, Corporalidades y Cuidados en la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Mi nombre es Marisa Ronconi y me encuentro co-coordinando el programa de Educación Sexual Integral junto a Marcelo Celarrayán. Esta propuesta que hoy nos reúne surge de la articulación entre la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria que coordina Patricia Barbucia, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, y de los programas de prevención y cuidados en el ámbito educativo que coordina Natalia González, y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ambos de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, que dirige Celeste Adamoli de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Bueno, todas las personas que estamos involucradas en este tramo estamos muy felices de avanzar en esta articulación. Sabemos que las y los docentes vienen trabajando en ella y ahora buscamos ir sistematizando esas prácticas a la luz de los marcos normativos. Les contamos que desde hace tiempo venimos haciendo reuniones periódicas desde los equipos y nos venimos juntando para pensar esta propuesta que esperamos pueda fortalecer sus prácticas docentes. Este tramo formativo está destinado a las y los docentes que se desempeñan en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria de las 24 jurisdicciones. Sabemos que hay más de 2.000 inscriptos, pero también es abierto a quienes tengan interés en esta articulación, ya que propone constituirse como un espacio desde el cual abordar y profundizar los conocimientos docentes para fortalecer las prácticas profesionales respecto de la implementación de la ESI, teniendo en cuenta las particularidades de la modalidad y las necesidades que surgen de la diversidad de sujetos e instituciones que la conforman a lo largo y ancho del país. Como sabrán, este tramo consta de 3 encuentros sincrónicos, que es el primero, se centra en reflexionar sobre por qué es necesaria esta articulación. Esta es una pregunta que vamos a ir construyendo entre todas y todos, y para ello tenemos algunas ideas que resultan de los marcos normativos, tanto de las temáticas como de las y los sujetos de la modalidad de domiciliaria y hospitalaria. Estas ideas que vamos a estar compartiendo nos van a asistir para pensar el sentido y la implicancia de un abordaje conjunto. El segundo encuentro se tratará de profundizar acerca de la integralidad, los fundamentos y ejes de la ESI en su vinculación con las y los sujetos de la modalidad a través de la reflexión sobre una concepción amplia de la sexualidad y con el propósito de incorporar elementos de análisis para el reconocimiento de emergentes de ESI en la modalidad. Y por último, el último encuentro se va a centrar en la escuela desde la perspectiva de prevención y cuidados, y busca acercar a las y a los docentes a las especificidades de la modalidad y los desafíos específicos que implica la implementación de la DESI en dichos contextos. Se trabajará la noción de cuidados partiendo de la polisemia de conceptos de este concepto para arribar a las características propias de los cuidados en el ámbito educativo. Y también la relación entre la pedagogía del cuidado y la salud integral, el principio de corresponsabilidad en la articulación con otros actores e instituciones, y la importancia de pensar en clave de subjetividades. Además de estos encuentros sincrónicos que ustedes van a disponer, que van a quedar grabados en la plataforma y se van a ir subir semana a semana, ya tienen disponible en la plataforma los recursos que hemos compartido con ustedes, así que pueden acceder ya a partir de hoy para poder visualizar ahí el contenido de ampliación sería. Así que bueno, esperamos que a partir de los 3 encuentros logren obtener herramientas conceptuales y metodológicas para acompañar las trayectorias educativas, compartiendo enfoques, análisis y experiencias para poder construir un posicionamiento docente que articule la educación domiciliaria y hospitalaria y la ESI, pensando a la escuela desde las políticas de cuidados. Así que no les robo más tiempo y le doy la palabra a Patricia Barbucia y a Marcelo Celarrayán, que serán quienes van a moderar este encuentro. Bueno, muchas gracias Marisa por la presentación, por haber expuesto claramente cuáles van a ser las temáticas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Marisa. Gracias, Marcelo. Gracias por
por aceptar esta propuesta de intercambio entre la modalidad y los programas. Desde mi lugar siempre pensé que es muy necesario tocar esta temática y trabajarla en profundidad, ya que como partimos de la premisa de que la modalidad resguarda las trayectorias educativas de todos los estudiantes que atraviesan una situación de enfermedad, esto no impide que todas las áreas y todas las disciplinas que se comparten en las aulas, también las debamos compartir y profundizar en los ámbitos de la modalidad. Así es que muchísimas gracias por acompañarme y por compartir tu saber. No, por favor, es un placer para nosotros, y también decirles que hoy no va a estar Natalia González, que es la coordinadora del programa Prevención y Cuidado, porque bueno, tenía otras actividades también específicas de su programa, pero vamos a estar de alguna manera reponiendo entre Patricia y quien les habla algunas ideas sobre esta temática, que también, al igual que vos, Patricia, considero que es fundamental estos encuentros para poder pensar en clave mucho más situada estas articulaciones. Si te parece, me pareció muy subjetiva, muy interesante esta pregunta que se hacía Marisa, que hemos venido trabajando ya hace un tiempo: ¿por qué es necesaria esta articulación entre la ESI y la educación domiciliaria y esta idea de cuidado? A mí se me ocurren dos grandes ideas que quiero compartir con vos para ir charlando. Esta es un poco la idea. Y una primera y central, que es como un paraguas, que es lo que vos ya dijiste, que tanto quienes trabajamos en la educación, los y las docentes, tenemos como tarea fundamental garantizar derechos. Me parece que ahí es un punto de encuentro bien claro, donde todos y todas acordamos, donde podemos encontrar un lugar desde donde poder empezar a transitar esta articulación. Después pensaba también que los y las estudiantes que se encuentran en esta modalidad tienen una particular relación con algunos aspectos que es lo que nos interesa también pensar con ustedes. En principio, la sexualidad, ¿no? Estos estudiantes tienen una particular relación con la sexualidad, y acá me parece que es importante pensar, bueno, qué visión, qué mirada tiene la ESI sobre la sexualidad y sobre los sujetos de esa sexualidad. Eso por un lado, que por ahí después lo podemos ir ampliando. La otra gran idea se me ocurría que tenía que ver con pensar los cuidados, pensando también que muchos de estos estudiantes están en centros de salud, en sus domicilios. Entonces ahí, cómo conceptualizar cuidados, que me parece que esto del programa Prevención y Cuidado justamente viene trabajando, donde los cuidados son algo más que los cuidados médicos, y esta es una invitación para entender a la escuela como un espacio de cuidado, para entender a la pedagogía desde un lugar de cuidado, donde los cuidados, como siempre dice Natalia, se encuentra entre los vínculos, y eso tiene que ver con sostener la vida y la calidad de vida de las personas. Entonces ahí lo que nos invita a pensar entonces los cuidados es cómo nos ubicamos las personas adultas en relación a esos cuidados, cómo los pensamos desde la escuela, desde la salud. Y hay ¿qué lugar tiene las corporalidades en esto de los cuidados? ¿Qué lugar le damos a la dimensión afectiva en el proceso educativo en general, y en particular de estos estudiantes que están pasando estas situaciones de salud? Y un tercer punto que me parece importante es la responsabilidad que tenemos las y los docentes nuevamente en la garantía de los derechos, ¿no? De la educación en general, pero también, y esto lo marca claramente la Ley de Educación Nacional, los y las docentes tenemos que garantizar todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, algunas preguntas que se nos ocurrían tenían que ver con qué especificidades asuma la tarea docente en esta modalidad,
cuáles son los desafíos vinculados a la ESI que se encuentran en el ejercicio docente, cómo se vincula la escuela de origen del estudiante con las familias, con el centro de salud, etc. Me parecía que estos puntos nos podían ayudar a recorrer este primer encuentro, y para eso, y para que esto sea más una charla y no tanto una exposición, me parecía, Patricia, que por ahí nos podías contar un poquito cómo surge la modalidad, bajo qué paradigma, cómo ha ido cambiando, en qué situación actualmente hoy se encuentra la modalidad en términos de los abordajes, y un poco alguna de estas preguntas que a vos te parezca particularmente interesante para empezar esta charla. Ujú. Bien, bueno, acuerdo con todo eso que vos planteás, un excelente resumen. Y lo que yo les puedo contar es, bueno, la modalidad como en sus inicios, hace 100 años, surge como un apéndice de educación especial. Entonces, en este sentido, cualquier estudiante que estuviera en una situación de hospitalización, pasaba a tener una discapacidad o, digamos, a ser un discapacitado solamente por el hecho de estar en situación de enfermedad. Eso hoy ha cambiado porque nosotros hablamos de la modalidad en clave de derechos, como decías vos bien, y consideramos que, bueno, porque lo dice la ley también, todos los estudiantes tienen derecho a resguardar su trayectoria, a continuar aprendiendo, estén donde estén y en las condiciones en que estén. Una situación de enfermedad no implica una discapacidad, y el estar en un contexto como el hospitalario tampoco implica que esté fuera del sistema educativo. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hacemos, o lo que, digamos, los docentes hacen a diario, es trasladar la escuela hacia el lugar donde ese estudiante esté en reposo. En relación a particularmente lo que tiene que ver con la ESI, mi inquietud desde el principio, y por eso los convocaba, es poder poner luz en estas cuestiones que a veces se confunden en relación a los cuerpos, en relación a la sexualidad. ¿Por qué? Porque así como también pensamos que la discapacidad no tiene, no sé si digo bien, vos me corregirás, no tiene sexualidad, o que la sexualidad en una situación de discapacidad pasa por otro lado, o la infantilización, digamos, de estos sujetos, me parece importante que podamos a través de este tramo poder dar herramientas a los docentes para que puedan trabajar estas cosas, para que puedan organizar y para que puedan conceptualizar realmente cómo es la ESI, que es un derecho y que es una obligación política de todos nosotros como agentes del Estado, de tener que transversalizarla, digamos, para todos los estudiantes. Entonces, en ese sentido me parecía muy importante que pudiéramos dialogar y que pudiéramos generar un espacio y generar propuestas y aportar herramientas a los docentes que escolarizan a los estudiantes cuando están fuera del aula, ¿no? Sí, acuerdo totalmente, y me parece que esto que vos nos contás de cómo surge la educación domiciliaria y hospitalaria y el paradigma, hay algo de todo ese paradigma que, si bien hoy no está vigente en términos de paradigma, sí muchas ideas, me parece muchas actitudes, muchos pensamientos de esos paradigmas todavía se cuelan en la práctica, como nos pasa también en la educación sexual integral. Me parece que acá es importante, y entrando un poquito entonces ahora sí a tu pregunta y a esta particular vinculación de los estudiantes con la sexualidad, me parece que para empezar a desentrañar eso hay que tomar en cuenta que habría dos grandes visiones de la sexualidad. Una visión más esencialista, una visión
que toma a la biología como algo presocial, como algo que se impone, como algo universal, ahistórico, que en todas las sociedades se da de la misma manera. No importa ningún tipo, siempre es invariable, siempre se presenta en los mismos términos. La sexualidad muchas veces es vista como, desde estas visiones esencialistas, como instinto, como pasiones, donde el lugar que tiene lo social en estas visiones siempre es la de reprimir, la de negar, la de prohibir, esa irrupción de esa esencia considerada humana. Digo todo esto porque esta visión esencialista muchas veces también eh, tiene que ver también con estas ideas de asociar la educación domiciliaria y hospitalaria con cierta idea que ya también absolutamente dejada de lado de las personas con discapacidad, pensar, ¿no?, como que hay un determinante ahí que limita a las personas. Esa es una visión. Por el otro lado están las visiones históricas de la sexualidad, donde ahí la visión histórica lo que propone básicamente es pensar a lo biológico como producto de las relaciones sociales. Entonces, esto ya hace que la dimensión biológica entre en diálogo con otras dimensiones sociales, históricas, políticas, etc., ¿no? Entonces ahí la sexualidad se entreteje, y esto me parece que es bien importante, se entreteje con otras dimensiones de la vida. Y esto hace que entonces que cada sociedad, según el momento histórico, tenga una significación particular de la sexualidad. En esta particular significación de la sexualidad que tenemos las sociedades, la sexualidad es el producto del resultado de toda esa particular articulación entre dimensiones sociales, culturales, históricas, afectivas. Es lo que nos lleva a pensar de cómo por ahí en otros momentos ser varón significaba determinadas cuestiones. Siempre pongo los mismos ejemplos, pero me parece que son muy gráficos. En épocas de mi abuelo, un varón era imposible que tuviese pelo largo o varito, digamos. Eso le quitaba ya su condición de varón. Lo mismo que una mujer en su momento que usara pantalones, perdía su condición de mujer por el solo hecho de usar pantalones. Sin embargo, afortunadamente, en el día de hoy, en la actualidad, estas ideas van cambiando. Bueno, ¿por qué van cambiando? Porque lo que cambia es esa significación, vamos entendiendo cosas diferentes acerca de lo que es la sexualidad. Y acá me parece que es importante porque esta visión histórica es la que está sustentando de alguna manera la educación sexual integral. Si vemos en el artículo 1 de la Ley de Educación Sexual Integral, ese artículo 1 empieza diciendo: todos los educandos tienen derecho a la educación sexual integral. Después, si querés, nos podemos detener un poquito más en esto que significa esta primera idea de sujeto de derecho, porque también la compartimos, digamos, con la modalidad. Y la segunda parte de ese artículo dice: entiéndase por la educación sexual integral aquella que articula los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Y en esa segunda parte de ese artículo 1 es donde se ve este entramado, donde lo biológico aparece entramado con otras dimensiones de la vida social. Y una manera entonces en que podemos expresar esta idea de sexualidad y que transmite la ESI es la idea de un cuerpo sexuado, cómo vivimos ese cuerpo sexuado. Y acá con esta idea de cómo vivimos el cuerpo sexuado aparece claramente la idea de corporalidad que está tan presente en esta modalidad, ¿no? Como siempre, bueno, en nuestras charlas previas y en lo que hemos ido recogiendo, la idea de cuerpo y qué pasa con ese cuerpo siempre está presente. Entonces, lo que tenemos para decir ahí como un primer aspecto, entonces, es que esos estudiantes, esas estudiantes, también, ¿no?, tienen su cuerpo, es un cuerpo sexuado, también está presente la sexualidad. La enfermedad no pone entre paréntesis la sexualidad.
sino todo lo contrario. ¿Mm? Mira, Ahí me parece... en relación a eso quería leerte un dicho de una maestra de la modalidad que dice, me comentó sobre la invasión a su vida personal, el acceso de otros a su intimidad, la necesidad de encontrarse a solas con su cuerpo, de poner límites a los que me manipulan como un objeto de cuidado. En el intercambio me manifiesta sus deseos y sus elecciones para lograr una vida independiente. Cómo resolver por sí mismo la higiene personal, su forma de vestirse y alimentarse. Y la docente dice, sentí que debía educarlo para una autonomía real. Creo que esto es muy significativo y enlaza perfectamente con lo que vos venís diciendo, ¿no? Cómo Sí, en esos ámbitos el cuerpo pasa a ser un objeto, si se quiere. un objeto que se desexualiza, por decirlo, y al Exacto. desexualizarse lo que hace es transformarse en objeto. Y eso es lo que me parece que tenemos que poder reponer. Y en esto que nos leía, me parece que también queda claro esto, en esta idea de, dice, vos leías recién, me manifiesta sus deseos y sus elecciones. O sea, hay un sujeto. Uh-huh. O sea, lo que está viendo esta docente es que ese estudiante es un sujeto. Y acá vengo con la primera parte del artículo 1, entonces, de la ley de ESI, cuando dice todos los educandos. Ese todos los educandos tienen derecho a, justamente lo que está pensando es a la persona en tanto sujeto de derecho. Y esto es sumamente importante porque la idea de sujeto de derecho surge en la modernidad como justamente una condición de, por un lado, individualización, ¿m? Tengo derecho a, deseo, quiero tal cosa, pero también con una idea de igualdad. Lo que nos iguala a todas las personas es ser sujeto de derecho. Nuestra dignidad humana es igual. Entonces, en esa idea de, por un lado, individualización y por el otro lado, idea de igualdad, me parece que ahí surge esta idea de derecho, que en términos de la ley de ESI aparece expresada en ese sentido. Todos los estudiantes tienen derecho a, todos los educandos, como dice el texto de la ley, todos los educandos tienen derecho a, lo que está poniendo el eje entonces es en los y las estudiantes como sujeto de derecho y no como objeto de intervención, que es un poco lo que cuenta este testimonio y que de alguna manera también es un poco como se pensó originariamente la modalidad o la práctica que sucedía en la modalidad y que muchas veces no es tan sencillo reponer ese sujeto de derecho, ¿no? En términos de darle devolverle esa idea de cuerpo sexuado y cómo es vivido ese cuerpo sexuado y las necesidades particulares que tiene ese cuerpo sexuado en esa situación de enfermedad. Por eso ahí me parece que es importante también volver con esta idea de la importancia de los vínculos a lo que nos convoca tanto la ESI, la modalidad y el programa Prevención y Cuidado cuando dice, bueno, los cuidados están en los vínculos. Entonces, lo que tenemos que interrogarnos es por la forma en que se dan los vínculos, ¿no? Y ahí me parece que la escucha, el respeto, la ternura, la acogida son fundamentales justamente para que suceda el hecho educativo en esa particular situación. Después hay otra cosa también que surge habitualmente en los contextos de la modalidad y que tiene que ver con hablar más de emociones, de problemáticas de sexualidad, en lugar de hablar de educación sexual integral, ¿no? Y en ese sentido, bueno, necesitamos de la letra de ustedes porque la verdad es que también los docentes de la modalidad, como siempre digo, son docentes del sistema educativo, docentes que transitan escuelas convencionales y que en estos contextos a veces no saben cómo abordar estas temáticas o cómo trabajar la educación sexual integral.
Estás muteado. Sí, ahí me di cuenta. Ahí va. Me parece que en ese punto es importante entonces volver a recuperar un poco el sentido de la ley, ¿no? Cuando esto decíamos, bueno, todos los estudiantes tienen derecho a, los estudiantes de esta modalidad también tienen derecho a la educación sexual integral, y donde la dimensión afectiva, que es uno de los ejes de la ESI, que lo van a estar charlando en mayor profundidad en el segundo encuentro, pero algo podemos adelantar ahora, que es uno de los ejes centrales de la ESI. O sea, no es el único, pero para dar este enfoque integral que supone la ESI, necesitamos de esa mirada afectiva, entendiendo que la afectividad tiene que ver justamente, nuevamente, con lo que pasa entre las personas. O sea, la afectividad entendida como afectación, estar en el mundo me afecta y yo estoy afectando a los demás. Entonces, en la dimensión afectiva nuevamente se ubica en las relaciones. Pero acá me parece que lo que tenemos que hacer entrar en este vínculo son las relaciones de poder, porque no entran de cualquier manera las emociones y los afectos en las relaciones. Pensemos simplemente, para dar un ejemplo, cómo nos enseñaron a los varones a demostrar el afecto. Como, no digo que suceda en todos los casos, pero en términos generales, a los varones se nos dice que los problemas se arreglan a las piñas. Y ese es un discurso, ¿no? En cambio a las mujeres se les dice, bueno, no, que tienen que ser calladas, modositas, etcétera, etcétera. Entonces digo, si nos enseñan que afectivamente los hombres no lloran, para hacer otro ejemplo, ¿no? Entonces digo, hay determinadas cuestiones emocionales, de sentimiento y demás, que están también atravesadas por relaciones de poder. Entonces los sentimientos forman parte del mundo afectivo, pero ese mundo afectivo también está atravesado por relaciones de poder, y lo que tenemos que poder desentrañar en ese sentido son cuáles son las lógicas de poder que están ahí atravesadas. Sobre todo pensando nuevamente en los y las estudiantes de esta modalidad que están en una situación particular. Digo, no están en el aula como en el aula tradicional, en el contexto de una escuela física, sino que ahí se juegan otras dimensiones particulares, donde ese mundo de lo afectivo se juega de una manera muy, muy particular. Entonces, y otras interacciones también, ¿no? Porque estamos compartiendo el espacio con el ámbito de salud, con lo que eso implica, digamos, el atravesamiento o el paso, digamos, de otros actores que no tienen que ver con educación, y que a veces esta cuestión que vos decís del poder o de priorizar algunas cosas hace que estos temas queden relegados, y que a lo mejor no se considere importante, como digo, como en esta viñeta que leíamos, el hecho de poder higienizarse o, digamos, tener autonomía para algunas cosas. Entonces, me parece que ahí también hay como un entrelazado de actores y de situaciones que hay que poder definir o no sé, realmente no sé cómo hacerlo con la educación sexual. Sí, me parece que hay algo ahí que cuando se suspende un contenido es porque se priorizó. Me parece que acá tenemos que trabajar, se priorizaron otras cosas. Entonces me parece que acá es importante poder trabajar con los y las docentes en relación a qué voy a enseñar. O sea, y nuevamente, si estoy considerando un sujeto de derecho, estos contenidos de ESI tienen la misma legitimidad que los contenidos de lengua, matemática o lo que sea, geografía, lo que sea que le esté dando. Si consideramos a este sujeto
como por esa situación que está viviendo se le anulan sus derechos y lo pensamos como un objeto que tenemos que cuidar en el sentido más tradicional, no en esta idea de cuidado en términos de derecho, que es lo que propone el programa Prevención y Cuidado. Sería un cuidado invalidante, ¿no? Claro, tal cual. Tal cual. Cuando lo pensamos desde el cuidado invalidante, ahí suspendemos todo tipo de posibilidad de un diseño curricular como lo propone la escuela. Y ahí me parece que vale para ESI o para cualquier otro contenido. Exacto. Porque lo primero que aparece, ay, pobrecito, no, hagamos así, o pobrecita. Y no es esa la idea ni de la modalidad ni de cine de prevención y cuidado. Por eso digo, es importante no perder nunca de vista que estamos frente a chicos, chicas, estudiantes, sujetos de derecho y que tienen que recibir el mismo contenido. Lo que va a modificarse seguramente es el cómo, porque el cómo sí, como vos decías, está atravesado por múltiples factores. En principio no estamos en un aula, estamos en un lugar muy particular, con gente de salud, si estamos en algún hospital o sala de primeros auxilios, lo que sea, o en la casa con las familias, si es que están en su domicilio. Entonces, digo, hay esas condiciones, por supuesto, las tenemos que trabajar como docentes, que tiene que ver ni más ni menos con contextualizar las propuestas académicas, pero digo, eso nunca puede ir, esa contextualización no puede invalidar los derechos a trabajar. Eso por un lado. Y lo otro que vos decías, que me parece súper importante, que también lo trabaja mucho el área de prevención y cuidado, es el principio de corresponsabilidad en términos de los derechos. Digo esto para poder pensar los vínculos entre salud y educación, o entre las familias y educación, según sea el caso, y este principio de corresponsabilidad en los derechos justamente lo que nos trae es esta responsabilidad compartida, común, en relación a los sectores, instituciones, y que lo que tenemos en común nuevamente es la garantía de derechos. Una vez más, es garantizar esos derechos sin que cada espacio pierda su especificidad. Yo pensaba, mientras vos hablas de la corresponsabilidad, a mí me vienen a la mente un montón de comentarios de algunas provincias o de algunos docentes que, digamos, en relación a la escuela de origen, ¿no? Nosotros somos una modalidad transversal pero transitoria, o sea que ese estudiante vuelve a su escuela de origen con lo que nosotros hayamos aportado, trabajado o brindado. Y en relación a la ESI, digo, si en la escuela de origen se trabaja la educación sexual, se da, digamos, ¿no? No sé si está bien dicho, debería eso continuarse o incluirse a este estudiante en esas propuestas de la escuela de origen. Entonces digo, a veces al salir del aula el estudiante se deja de lado y se cree que, bueno, que no es necesario continuar con esa propuesta, continuar con esa temática, continuar con ese proyecto que se generó para ese grupo clase. Estoy pensando en voz alta porque no, ahí vos me dirás cómo puede ser esta propuesta conjunta y corresponsable, ¿no? Pero me vienen esos comentarios justamente por la responsabilidad compartida de ese estudiante. Sí, tal cual, me parece, Sí, Marisa. Disculpen, no, bueno, que quería contarles que hay muchos saludos de casi todas las jurisdicciones, de La Pampa, Santa Cruz, Santa Fe, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Catamarca, Chaco, Misiones, Neuquén. O sea, estamos con Cava, hay casi todo un panorama. Y bueno, ahí justamente con esto de que venían compartiendo, Julieta decía que lamentablemente todavía hay algunos pensamientos muy arraigados a los de antes, y también Roxana decía que
la ESI hay que trabajarla de manera transversal, justo en esto que venías vos recién trayendo, Patricia, también. Así que voy compartiendo con ustedes los comentarios a medida que van apareciendo también en el chat, pero para poder ir Buenísimo. retomando. Buenísimo, nos interesa que puedan participar y que puedan hacer sus aportes y sus preguntas, porque la realidad es que esto es una instancia y un espacio que queremos que sea construido entre todos, porque digo, desde mi lugar, que es coordinar la modalidad, hay como mucha necesidad y mucha demanda para que esto se trabaje, como decía antes, para que los docentes tengan herramientas para poder abordarlos, y porque además empiezan a aparecer otras temáticas que tienen que ver a lo mejor con el abuso, con situaciones que pueden encubrir situaciones de abuso y que a lo mejor nosotros las recibimos como situaciones de enfermedad, pero en realidad es otra cosa. En eso también me gustaría que pudieras decirnos algo, Marcelo. Sí, buenísimo. También feliz de que vaya tanta gente conectada y que también, como dice Patricia, vayan sumando sus reflexiones, sus preguntas, consultas. Esto que nos trae Patri para seguir pensando sobre estas situaciones, como muchas veces la modalidad surge también, o la modalidad es utilizada, diría yo, para ocultar o invisibilizar determinadas vulneraciones de derechos, me parece que es súper importante también tenerlo en cuenta, y también ahí vamos a estar trabajando cuando pensemos en las puertas de entrada, de cómo que es una herramienta que trabajamos en ESI para poder pensar la integralidad, que es algo, la integralidad y la transversalidad, que es algo que traían también las personas que están viéndonos y escuchándonos. Me parece que es importante simplemente poder pensar, entonces, ahora como introducción a ese aspecto de los abusos y demás, que me parece que hay algo ahí que tenemos que poder, de nuevo, vehiculizar fuertemente, que es los vínculos, o sea, poder generar las condiciones para que esos estudiantes, esas estudiantes, puedan tener la confianza suficiente con los y las docentes, no solamente de esta modalidad, sino con todos los y las docentes, para poder habilitar la palabra y allí donde se esté dando una situación de vulneración de derechos, poder intervenir. Sabemos que la escuela en eso ha sido, siempre ha jugado un papel muy importante, independientemente, y esto lo quiero decir, de lo que suceda después con esas situaciones. Sabemos que muchas veces la justicia u otras áreas no funcionan con la rapidez que requiere o con la urgencia que requiere algunas de las situaciones de vulneración de derechos, pero me parece que en la escuela y en esta modalidad en particular hay determinadas cuestiones que, independientemente con lo que pase en las otras áreas, sí podemos generar. Y es el espacio de escucha, independientemente de que no se resuelva tan rápidamente la situación judicial, si es que está judicializada la situación o no, digo, seguir generando espacio de escucha, seguir conteniendo, seguir hablando sobre la situación, que eso es absolutamente aliviador para el chico o la chica que está pasando alguna situación de vulneración de derechos. Digo, y Y esto no construyendo implica... confianza también, ¿no es cierto? Absolutamente, a partir de la confianza, que es esto que veíamos desde la pedagogía del cuidado, ¿no? Entonces me parece que ahí es un lugar central que tenemos como escuela, como docentes, y en ese sentido vos traes algo lo de la escuela de origen y cómo reponer institucionalidad en ese hogar, cómo reponer institucionalidad escolar, ¿no? En el hospital o en la clínica, donde sea, en la familia. Y pensaba que hace poquito, tuvimos un ejemplo bastante claro de todo eso, que fue lo que sucedió durante pandemia. Digo, en pandemia tampoco tuvimos la escuela física como acostumbramos pensar.
Y me parece que eso fue una experiencia donde hacer escuela, si bien es fundamental la institución y que encontrarnos en un espacio físico, poder pensar la escuela, estar haciendo escuela, la continuidad pedagógica, además en otras áreas, lo que nos tiene que poder, lo que tenemos que trabajar, me parece, como docentes, es esta inscripción institucional. La inscripción institucional del estudiante, que por alguna situación X está en una particular situación en su casa o en un centro de salud, y también de ese docente, que también pertenece al sistema. Entonces, no están ahí por voluntades personales, no están ahí para pasar el rato, no están ahí para consolar mientras pase el padecimiento, sino que ese docente está ahí para seguir garantizando derechos, con toda la potencia que eso tiene. Entonces, no perder de vista, así como decíamos al principio, no perder de vista esta categoría de sujeto de derecho, de sujeto sexuado, tampoco perder de vista esa condición de estudiante, que lo ubica en un lugar muy particular al estudiante, y el docente también lo ubica en un lugar muy concreto, muy claro, que es esta idea de garantizar el derecho a la educación en las condiciones que se pueda, obviamente de acuerdo al contexto. Pero eso me parece que va a ayudar. Exacto, y en ese sentido también podemos sumar digamos, hablábamos recién de la corresponsabilidad entre la escuela de origen y la modalidad, pero también la corresponsabilidad o el trabajo colaborativo entre el equipo de salud y la escuela. Digo, en las situaciones o en las escuelas o en las provincias donde esto se da fluidamente, hay un trabajo muy rico y se avanza muchísimo, porque el hecho de no priorizar ninguna de las dos áreas, o digamos, esta lucha de poderes que se puede dar porque el efector de salud tiene prioridad o tiene más permisos, digamos, que el docente. Esto es un trabajo también que se viene haciendo y que ayuda mucho a poder trabajar algunas temáticas y a poder poner en su lugar al docente que va a escolarizar a estos estudiantes, y también las temáticas escolares de cualquier disciplina, de la ESI, de situaciones puntuales que a veces emergen en esos contextos, y que es importante trabajarlas, y que si uno tiene esa vinculación con el equipo de salud, con el hospital, con el área, con los enfermeros, con los médicos, esto será mucho mejor. Y yo he recogido en algunos viajes comentarios de médicos, de pediatras, de enfermeros, que hablan excelentemente bien de los docentes de la modalidad, de las escuelas, y de lo bien que le hace a los estudiantes esos espacios, esos momentos, esas charlas, esa confianza que se genera, y también el transmitir este trabajo conjunto, digamos, ¿no? Que no vean que el médico por un lado, el docente por el otro, sino que se articula, se trabaja, se los tiene en cuenta como sujeto de derecho de educación y de salud. Tal cual, ahí me parece que diste en la tecla, Patri, porque justamente lo que nos convoca este principio de corresponsabilidad es evitar la fragmentación institucional. Sabemos que no es sencillo encontrarnos salud y educación, porque nuevamente están presentes también relaciones de poder, cuestiones que hacen que históricamente en estos temas el área de salud tiene como una posición más hegemónica, y muchas veces también nos ha pasado en la sexualidad, eran como los y las profesionales más legitimados para hablar de estos temas. Sí, Marisa. Me parece que está congelada, Marisa. Sí, bueno, seguimos y después, entonces me parece que trabajar con el equipo de salud es fundamental. Lo que sí me parece también es que tenemos que saber que no es un trabajo fácil ni sencillo, como suele pasar en la mayoría de las cuestiones vinculadas a educación, porque se juegan todas estas otras dimensiones.
pero sí me parece clave es encontrar lo común que tenemos. Y algo común que tenemos con el área de salud, con las familias y la escuela, son los pibes, las pibas entendidas en términos de sujeto de derecho. Si lo podemos ubicar ahí, va a ser más fácil que cada una de esas áreas y cada una, también las familias, puedan encontrar su rol, su lugar, que no va a ser sencillo, claramente. No, por ¿Mm? supuesto que no. Y creo que también se suma, digamos, el alumno es un sujeto de derecho y el docente tiene la obligación de hacer cumplir ese derecho, digo, ¿no? Como agente del Estado, como responsable de transmitir y de respetar aquellas cuestiones que estamos conversando. Me parece que esa unión hace que la cosa sea mucho más dinámica, más fluida y con mayores beneficios, ¿no? Totalmente. Ahí A está ver, Marisa. Ahí Mari. quería, ¿cómo están? Ahí Ah, quería ahí está. compartirles que Jimena contaba que en el hospital tienen la particularidad de tener al acompañante al lado en la misma habitación, importante para abordar la ESI, incluyendo al acompañante en las actividades y reflexiones conjuntas. También más arriba, pero bueno, viene un poco en línea, Ana Laura decía que las y los estudiantes de la modalidad tienen el mismo derecho del acceso a la ESI y que los 5 ejes de la misma deberían aplicarse tal cual si estuviesen en una escuela común, digamos. Y después nos comenta Sol eh, que es muy interesante la mirada desde la ESI como una cuestión transversal a todos los niveles de modalidades y también muy necesaria para la formación del rol profesional como docentes domiciliarios, donde hacemos escuela en otro ámbito diferente al tradicional. También comparte Claudia que, claro, porque son justamente espacios de escucha y contención, y que es muy importante brindar un espacio, dice Roxana, para que se expresen y de respeto. Después voy siguiendo con... Pero bueno, esto que contaba Jimena de la particularidad de tener al acompañante al lado también y poder como transversalizar y poder trabajar en conjunto, eh, se los Sí, quería compartir. me parece que ese es un buen ejemplo de cómo es posible transitar esta corresponsabilidad, digamos, ¿no? Donde se produce un acompañamiento tanto de salud como de educación en función de ese sujeto de derecho que es el estudiante que está pasando en ese, por esa particular situación. Me quedo pensando en esto de generar nuevamente espacios de escucha, o sea, pensar en la educación en sí misma siempre ha sido, quienes trabajamos en educación hace muchos años sabemos que la escuela en sí misma es un lugar de cuidado, un lugar de prevención, si se quiere, de determinadas cuestiones, pero de resguardo, de escucha, digamos, siempre lo ha sido. Y me parece que cuando nos paramos en este paradigma de derechos, nuevamente se vuelve a restituir eso. Y parados desde ese lugar, estamos habilitados, digamos. Es ahí donde cada profesional, sea de salud, sea de educación, vuelve a reencontrarse con su rol, y hacer que suceda lo que tiene que suceder, que es que transite de la mejor manera ese proceso de salud de enfermedad por un lado, y por el otro lado no pierda su derecho a la educación en general y a la ESI en particular, sabiendo que siempre son sujetos sexuados, sujetos de derecho, etc. Entonces me parece que ahí hay algo para volver a reinstalar esta idea de la escuela como espacio de cuidado, como un lugar donde la educación, cuando se hace y se toma en cuenta la dimensión de cuidado, siempre toma en cuenta los vínculos, la escucha, el respeto, la consideración, los deseos, las necesidades de la otra persona. Es así, tal cual. Y yo pensaba en esto que vos decís
digamos, de tener al cuidador al lado, al acompañante al lado, eso por un lado, y por otro lado también el espacio de la escuela como espacio de cuidado, pero pensaba en ese cuidado que se traslada, porque el docente de la modalidad traslada a la escuela, de esa misma manera debe trasladar esa visión de cuidado, ¿no? Hacia el domicilio o hacia el hospital, porque a veces también puede ser como un espacio o una instancia de alerta. Digo, ante algunas situaciones que quizás en la escuela no se detectan, en esta modalidad sí, es como más directo, ¿no? Eh, entonces, digo, como para también aportarle herramientas a los docentes de la modalidad, digo, ¿qué se te ocurre que sería la mejor herramienta para estas situaciones, para estos descubrimientos o para estas instancias donde a lo mejor el docente no está tan preparado, pero sí tiene que enfrentarse a eso? Sí. Y mira, eso es, lo traslado a algo que muchas veces nos dicen los docentes que imparten ESI, que también, ¿no? Muchas veces dar ESI en una escuela hace que se abra la puerta para que también se revelen situaciones complejas de abuso, vulneración de derechos, etc. Y acá me parece que, nuevamente, la ESI, los cuidados, etcétera, son empresas colectivas. Y acá retomo con fuerza la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad, por un lado. O sea, que ese docente siempre cuente con la presencia de colegas, directivos, docentes, con los que pueda hablar, con los que pueda dialogar de lo que pasa, de cómo va sucediendo ese proceso educativo, y también formándose sobre los marcos normativos regulatorios que en definitiva son los que van a estar regulando nuestra tarea. Y en ese sentido, vuelvo, entonces, hay algo, digo, cuando una situación traspasa lo que tiene que ver el acto pedagógico en sí mismo, bueno, tendrán que intervenir otros actores sociales que tienen que ver con los equipos, si la escuela tiene equipos, o bueno, en charla con ellos, con ellas se verá si también tendrán que intervenir la supervisión, digamos, de acuerdo. Ahí me parece que es trabajar el caso a caso, pero me parece que eso no puede nuevamente inundar todo el acto educativo. Tenemos que poder pensar el acto educativo sabiendo que es posible que en mi práctica en algún momento devele algún hecho vinculado con la vulneración de derechos, y esa sí será una situación a atender. Pero eso se va a dar si antes hubo un vínculo de confianza, si ese estudiante pudo ver respeto, pudo ver solidaridad, pudo ver empatía en ese docente. Y cuando eso sucede, no importa el ámbito donde esté, podrá ser la casa, el hospital, la escuela, eso va a suceder, porque encontró una persona adulta en la que confiar. Y es ahí donde decimos, bueno, los docentes, además de garantizar el derecho a la educación, somos garantes de otros derechos. Entonces, trabajar colectivamente, junto a otros docentes, con el equipo directivo, con los equipos de supervisión, si el hospital cuenta con esta figura de acompañantes también, porque seguramente si eso está sucediendo en el hospital, y esto es súper importante, es porque también el hospital está considerando una particular idea de salud que no tiene que ver con la idea de salud tradicional como ausencia de enfermedad, sino un concepto de salud que incorpora lo social, lo cultural, y eso ya es una alianza fuerte que podemos hacer también para atender esas situaciones particulares, excepcionales, que pueden llegar a suceder en la práctica docente. Entonces me parece ahí que es importante ir conociendo esos marcos regulatorios, esos aliados, esas aliadas que tenemos dentro del propio sistema, conocer si hay protocolos, cómo funcionan esos protocolos de educación, protocolos en salud, si hay algún protocolo en cada jurisdicción, protocolo, guía de actuación, como lo quisiéramos llamar, digamos, alguna normativa particular
que atienda a esas vulneraciones de derechos. Saber que siempre contamos con la CENAF, que es la Secretaría de Niñez, para trabajar estas situaciones también particulares de vulneración de derechos. Digo, me parece que estas situaciones lo que nos pone en juego es esta idea de nuevo de que hay determinadas situaciones de vulneración de derechos que por su profundidad exceden también el ámbito escolar, exceden el ámbito de cada una de las instituciones solas. Nos tenemos que sí o sí poner en diálogo con otros. Y armar redes. Y armar redes, es fundamental. Ahí la tenemos a Marisa. Perdón, disculpen. No, sí, bienvenida. Ahí justamente, ¿me escuchan? Te escuchamos medio cortado, pero sí, dale. Compartirles que Julieta justamente Ay, estoy con mala señal. No, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, dale. Bueno, que Julieta justo decía que esto de la importancia de que habla Marce, de generar espacios de confianza, de cuidado, haciéndoles saber y dándoles el lugar de sujetos de derecho que somos cada uno. Y en función de estas articulaciones que vienen hablando ustedes y la importancia de encontrar como aliades también, Nora dice que un trabajo súper rico y rescatable es el trabajo interdisciplinario con el área social de los hospitales, profesionales como trabajadores sociales y psicólogos, en conjunto con los docentes de domiciliaria. Y también nos cuenta después Rosa que ella acompaña todos los martes a la docente de domiciliaria y es muy grato el encuentro con la familia, pero que les hacen falta muchas estrategias para abordar la ESI. Yo creo que, bueno, esto es un comentario que les comparto, que por ahí lo vamos a ver en un próximo encuentro, en el próximo encuentro más en profundidad, pero bueno, para ir compartiéndole. Marisa, apaga la cámara a ver si a lo mejor. Y Celina mejor señal. Nos dice que es muy necesario. Sí. Ok. Ahí va. A ver ahí. Dale. Bueno, que Celina nos decía que es muy necesario estas herramientas para poder hacer la articulación y para poder hacer el tránsito de un espacio al otro. Bien. Voy con algo, con lo que nos planteaba Nora al principio, después algo de las familias y con esto último de los abordajes, las herramientas y los abordajes. Me parece, Nora, que ahí nuevamente seguimos abriendo y encontrando en el área de salud posibles aliados, aliadas, que nos ayuden, sobre todo en estas situaciones de vulneración de derechos. Y también para pensar muchas veces, a ver, los y las docentes, lo que estudiamos y lo que sabemos tiene que ver con el acto pedagógico, y muchas veces también necesitamos información frente a determinadas situaciones de enfermedad, conocer algunas cuestiones por ahí básicas, para que ese hecho educativo suceda de la mejor manera. Entonces ahí, nuevamente, me parece que todas estas áreas que cuenta la salud nos pueden ayudar a tener información que hagan que nuestra tarea sean mejor resueltas, digamos, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, hay cosas que no sabemos y que nos tienen que informar justamente los profesionales de la salud para poder desarrollarla de una mejor manera. Como también es cierto y es importante poner en valor que el hecho educativo, quienes mejor saben cómo se transmite un conocimiento y cómo se lleva adelante el proceso de educación, somos los y las docentes. Lo digo porque también en ese vínculo educación-salud, una de las tensiones es pensar que con la información alcanza, y muchas veces sabemos que no, o sea, vuelvo al ejemplo clásico, todos sabemos que fumar está mal, y muchas personas fumamos, entonces digo, la información la tenemos y sin embargo mantenemos la práctica. Entonces digo, la educación es mucho más que dar información, y esto me parece que también es algo que se tiene que trabajar quienes trabajan con la escuela y no en la escuela, para tomar en consideración
las características que tiene ese hecho educativo en particular. Y en este sentido, doy pie para el otro comentario que nos hacían vinculados con las familias, que sin duda ahí también tenemos que trabajar porque también también se ha avanzado mucho en términos legislativos, de cómo pensar las familias. Hasta no hace mucho tiempo existía algo que seguramente a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos les va a resultar conocido, que es la patria potestad, pero sin embargo eso hoy por hoy no existe más y se ha cambiado por una responsabilidad afectiva. Bueno, es eso que parece tan simple que una cosa exista o no exista en términos normativos, tiene una implicancia muy profunda en términos de la garantía de derechos. Y ahí nos ubica nuevamente a la familia como la principal institución que tiene que hacer que funcionen y que se le garanticen esos derechos a esos niños, niñas, adolescentes fundamentalmente. Y ahí es donde aparece también algunos principios que tenemos que conocer vinculados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tienen que ver con el lugar prioritario que tienen en cuanto a los derechos, el interés superior del niño, ¿no? Donde lo que tenemos que tener presente siempre es aquella situación que más derecho garantice. Y esa situación que más derecho garantice puede coincidir con lo que la familia quiera o no. Entonces pero para poder hacer efectivo esto nuevamente tenemos que conocer esos marcos normativos. Tenemos que poder entender la participación, el derecho a participar, a ser escuchado, a ir a la consulta y ser atendido, a la consulta médica, por ejemplo, otros derechos que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, a no ser juzgados, a vivir su sexualidad libremente, todos aspectos centrales, tanto para la familia, que muchas veces es complejo, lo sabemos, es difícil, por eso desde el programa hemos armado un material específico de una revista para charlar en familia y que hemos actualizado ahora con nuevas temáticas, que nos parece importante para poder avanzar en esta garantía de derechos también con la familia. Tomar en cuenta la autonomía progresiva, otro aspecto que es central con los chicos y las chicas, sabiendo que el ejercicio de los derechos siempre es progresivo en virtud de las facultades. Y ahí es importante trabajar la idea de confidencialidad y de autonomía. Uno de los aspectos que salía también en la primera cita que vos nos hacías, Patricia, y nos compartía, trabajar la autonomía. La autonomía es la llave para el acceso a los derechos, junto con la confidencialidad en determinados temas vinculados con la salud, ¿no? Entonces me parece que si tenemos este horizonte de estos principios que regulan los derechos de los niños, de las niñas, me parece que es importante rescatarlo. Y lo último, que era cómo trasladar el tema de las herramientas y demás. Me parece que las herramientas sí las tenemos que adaptar a la modalidad, me parece que ahí hay un trabajo por hacer, que tenemos los equipos técnicos, pero también hay algo que me parece importante, que es sobre todo esas situaciones particulares, esos hechos que irrumpen, esas situaciones no buscadas, siempre poder pensarlas también en términos de oportunidades pedagógicas, oportunidades para avanzar en alguna temática que no ha sido tenida en cuenta, o seguir profundizando, no quedarnos solamente, la ESI lo que convoca un poco es a eso, es a transformar en un discurso pedagógico, en una trama pedagógica, la sexualidad, sabiendo que hay temas que pueden generar una particular intervención, sobre todo cuando hay vulneración de derechos, que la tienen que hacer los equipos preparados para eso. Y la ESI, los y las docentes que dan ESI, una vez que se atendió la situación, poder ver
qué aprendizaje nos deja esa situación en términos pedagógicos, en términos de qué nuevas temáticas aparecieron, qué nuevos enfoques, qué nuevas miradas de esas temáticas que por ahí ya se trabajaban, y si no se trabajaban, bueno, qué oportunidades tenemos de ir incorporándolas. Mira, Marce, acá hay unos comentarios divinos de Viviana de Santa Cruz, dice, soy kinesióloga y docente y es muy importante este tema, estoy feliz de haberme anotado en esta charla. O sea que también los integrantes de los equipos de salud también están interesados en la temática. Esto para nosotros es maravilloso. Y después nos dice ella misma que su trabajo es el de manipular estos sujetos de derecho. Entonces ahí, bueno, en algún momento sería muy rico que ella nos pudiera contar cómo es su trabajo, ¿no? Y después Claudia Sarrica dice, la escuela tiene que hacer extensivo su acompañamiento al espacio domiciliario y hospitalario, mantener la institucionalidad más allá del edificio escolar, claramente, es lo que venimos diciendo. Silvana Quiroga dice, en Ushuaia ocurre a veces que el médico exceptúa a un estudiante de realizar educación física. Pienso y comparto con ustedes que esta medida vulnera derechos de esa o ese estudiante, ya que educación física puede, se nos cortó. Quiero contarles que vamos a tener un tramo también que tiene que ver con educación física en clave de derecho, así es que nada, bienvenido ese tema. Rosa Páez dice, considero que es muy valioso acompañar a las docentes domiciliarias, lo digo desde mi rol como vicedirectora, calculo que dirá, juntas diagramamos redes y propuestas, totalmente. Los equipos directivos son muy importantes en nuestra modalidad porque ustedes piensen que el docente se traslada solo hacia los domicilios o en algunos casos hacia algunos efectores de salud, y si no tiene ese apoyo del equipo escolar, de la institución, realmente es un trabajo muy solitario. Entonces, cuando escuchamos que los directivos acompañan y apoyan, eso es muy, muy bueno, muy valorable. Norma Martinsuk, abusos en el ámbito familiar hay y cada vez se notan más. Esta charla entre ustedes me ayuda un montón saber qué hacer. Bueno, Celina dice, esa vulneración de derechos es importante trabajarla con anterioridad, en forma individual y colectiva, en la escuela hospitalaria, para el tránsito a la escuela común. Bien. Patricia Montenegro dice, es muy interesante la temática, considero primordial poder reforzar y articular saberes con docentes, estudiantes, familia y equipo de salud mental, realizar una propuesta abierta en la escuela. Bien, esos son los comentarios, Marce, pero viste cómo se va abriendo y la gente tiene necesidad de poder escuchar estos temas y de poder trabajarlos, pensarlos. Totalmente, me parece que estamos en un momento como muy propicio para avanzar y profundizar este vínculo entre ESI, prevención y cuidado de la modalidad domiciliaria hospitalaria, sobre todo por estas situaciones, digamos, ¿no? que acabamos de salir o estamos transitando de la pandemia. Sabemos que las desigualdades, la vulneración de derechos lamentablemente se pusieron aumentaron muchísimo, y me parece que seguramente los y las docentes de esta modalidad son actores y actrices privilegiadas en términos de escucha, en términos de acompañamiento, etc. Y me parece que ahí es clave no perder la institucionalidad nuevamente, tener presente con que estemos solos, solas, en el hospital, en la clínica o en la casa, somos agentes del Estado y tenemos que pensar con otros y con otras esas vulneraciones de derechos. Eso me parece que es fundamental en estos tiempos. Y esos otros y otras también involucra al personal de salud.
no solamente al área educativa, sino también al área de salud. Eso me parece que es fundamental. Nosotros tenemos, quería contarte simplemente esto, ahí leía o escuchaba que alguien comentaba el tema de los equipos de los hospitales, equipos interdisciplinarios, asistentes sociales. Es real que no todas las escuelas hospitalarias o no todos los servicios de la modalidad tienen un equipo que acompañe, pero sí tenemos en muchas provincias y en muchas escuelas estos equipos que realmente son de mucho acompañamiento y son muy fuertes a la hora de acompañar, digamos, a los docentes, porque también pasan situaciones que son complejas, y a las familias y a los estudiantes. Entonces, esto también me parece que ayuda a descomprimir un poco la responsabilidad que tienen los docentes, porque el hecho de estar solos o en un domicilio o en un hospital, hace que a veces tengan que hacerse responsables o cargo, digamos, hacerse cargo de todas las situaciones que atraviesan esos estudiantes. Y la realidad es que son docentes, y los docentes están formados para enseñar, para educar, para transmitir conocimientos, y no para resolver situaciones, como decías vos, que no las van a poder resolver ellos solos. Entonces sí, es muy importante el hecho de armar estas redes, de conectarse con otros, de buscar ayuda y de no creer que todo lo pueden resolver, porque la realidad es que no es así. Tal cual, y también tenemos marco para eso, digo, las escuelas, y no solamente las escuelas, sino las áreas de salud y otras del Estado, formamos parte del sistema de protección integral de derechos. Digo, es ese trabajo, digo, no es que nosotros no sabemos o nosotras no sabemos porque no fuimos formados para eso, no, o sea, fuimos formados para dar clases, por supuesto, pero la escuela además funciona de manera contextualizada junto con otras instituciones, y al igual que otras instituciones, conformamos el sistema de protección integral de derecho, que eso lo que hace justamente es favorecer esta pedagogía del cuidado que estamos diciendo, en la medida que pone en acto esta corresponsabilidad, como ya lo hablamos, en términos de poder entender a esos sujetos, en tanto sujetos de derecho, y ahí poder trabajar cada uno en su área, y también, ¿por qué no? Y esto también lo tenemos que decir, de una manera incómoda. Digo, porque estamos trabajando con una situación fuera de lo común, y muchas veces, digo, el personal de salud seguramente no se formó para atender estas situaciones, como el docente se formó para dar clase. Entonces, bueno, tener que encontrarnos y ver cómo resolvemos esta situación nos incomoda seguramente a unos y a otras. Y está bien y está bueno poder reconocer esa incomodidad. Salir de la zona de confort, ¿no? Absolutamente, como se dice habitualmente, porque cuando salimos desde esos lugares y ponemos la centralidad en el sujeto de derecho y la garantía de esos derechos, es ahí donde tenemos la posibilidad de encontrar herramientas nuevas para ver cómo atendemos esa situación particular. Entonces, digo, hasta que todo este nuevo paradigma anclado en los derechos, en el género, en las diversidades, etcétera, se vaya fortaleciendo, seguramente va a ser difícil, nos va a generar tensión, va a generar incomodidad, pero nuevamente lo que tenemos como horizonte es la garantía de derechos, o sea, lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad, porque formamos parte del sistema de protección integral de los derechos y porque está en el centro la vida de esas personas, ¿no? Que son nuestros estudiantes, y la calidad de vida de esas personas. Bien, Marisa tuvo un problema con la conexión y no puede volver a entrar, pero al parecer ahí entra Paulita y nos acompaña. De todas maneras voy leyendo Dale. otra intervención. Griselda dice, no perder la institucionalidad ni nuestra autoridad pedagógica, si aparecen resistencias familiares cuando desarrollemos los contenidos de ESI. Qué tema, ¿eh?
Sí. Rosa, Central. sí, tal cual. Rosa Páez dice, bueno, no sé, esto no. Debido a que el equipo entero aprende y comprende necesidades y habilidades diferentes, diversas, abordar desde una necesidad grupal. ¿Querés hacer algún comentario, Marce? Estás muteado, ¿eh? Perdón. Tomo estas dos cuestiones de autoridad pedagógica y lo grupal. Bueno, vimos que lo grupal es como una condición necesaria para poder avanzar en estas temáticas de ESI en la modalidad. Y el tema de la autoridad pedagógica, sobre todo con las familias, es un tema que tenemos que seguir trabajando, y me parece que ahí es todo el sistema educativo, no solamente en esta modalidad. Digo, me parece que ahí es importante nuevamente desterrar una idea que lo voy a decir en un doble sentido, esta idea de con mis hijos no te metas, ¿no? Esta idea de seguir pensando a las niñeces y a las adolescencias como objeto de intervención. Me parece que ahí tenemos que dialogar fuertemente, muy claramente, no fuertemente, muy claramente con las familias en términos de qué se enseña en la ESI, cuál es el lugar de la escuela, cuál es el lugar de los docentes de esta modalidad en esta situación particular que está atravesando, que los y las escuelas, tanto de origen o de esa inscripción institucional docente, pueda brindar toda la información necesaria a esa familia, en términos de que sabiendo que también tiene derecho a, como decimos en la ESI, lo que dice la ESI, a estar informada, pero esa información nunca puede ir en detrimento de los derechos que tienen sus hijos, que son nuestros estudiantes, nuestras estudiantes. Me parece que ahí, insisto, es un tema que tenemos que seguir trabajando nuevamente de manera en conjunto para restablecer esa autoridad pedagógica, que tampoco es entendida en términos, y esto me parece que abre todo otro tema, que no entenderla en términos de autoritarismo, sino, como dice nos llama uno de los textos de la colección de la dirección a la que de la Dirección para la Educación, Derechos Humanos, Género y ESI, que se llama, una colección muy interesante que invitamos a leer y que seguramente la vamos a poner a disposición. Hay un título que se llama Autoridades que habilitan. Me parece que poder pensar autoridades pedagógicas, docentes, respetuosas, democráticas, etcétera, no deja de lado la simetría, sino que por el contrario que las restituye, pero genera vínculos más igualitarios, más democráticos. Bienvenida, Paula, qué lindo verte. Sí, yo quería agradecer, antes que hable Paulita, realmente a los dos equipos, al tuyo y al mío, porque están ahí al pie del cañón, están ayudándonos con todo. Ahora Marisa tuvo problemas y acá la reemplaza Paula. Eso me parece de un compañerismo maravilloso. Y bueno, le damos la palabra a Paula, que entró seguramente para contarnos algo. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeros, compañeras, y a todos los que están en el YouTube, buenas tardes también. Bueno, como dijo Patri, se nos cayó la moderadora por problemas técnicos, así que estamos acá, estábamos viendo también un poquito a partir del debate, de las intervenciones que se van dando por WhatsApp, perdón, por el chat de YouTube. Se hace como hincapié en la necesidad de poder pensar la importancia de trabajar las cuestiones de ESI, en la modalidad, a partir de todas estas intersecciones que ustedes marcaron, y también como la cuestión del horizonte de los derechos, como algo que muchas veces no podemos terminar de incorporar en la práctica, ¿no? Como que se podía leer transversalmente de los diferentes comentarios, algunas cuestiones ligadas a que uno tiene siempre claro que este marco de derechos es de alguna manera el horizonte o el encuadre de nuestra práctica común, pero que a veces cuesta verlo concretamente, por dónde pasa el derecho en el momento en el que estoy relacionándome
con mis pibes, con mis estudiantes en el contexto en el que me toca trabajar. Entonces me parece que ahí hay un punto bien interesante que un poco hemos logrado avanzar hoy, unir una cosa tan abstracta como es garantizar derechos, como en el hecho de poder ver esa situación en escenas concretas de nuestra vida cotidiana. Un poco por ahí algo de los comentarios en general. Ahora les sigo contando igual otros Bien, comentarios. Bien. bien. Lo que decís, Pau, me parece que es también forma parte de algo que seguramente lo van a ver y lo van a trabajar seguramente con vos en el encuentro que viene, que es este lugar, poder repensarme a mí mismo, a mí misma, poder ver desde qué lugar estoy parado, parada, para poder garantizar, para que esa garantía de derechos sea mejor y más amplia, ¿no? Por un lado. Y después también pensaba que tal vez vos, Paulita, nos quieras decir algo, tiene que ver con la idea del capacitismo, cómo se juega muchas cuestiones del capacitismo en estos estudiantes en particular, pensando muchas veces esto, que una situación de enfermedad es igual a que no puede tal cosa, cuando en realidad tendríamos que partir siempre de que se puede, de que hay, de que son seres capaces que están De lo que pasando, puede. de lo que se puede, tal cual. Pero me parece que hay muchas ideas vinculadas con esta cosa de limitar esas posibilidades que se nos juegan. Y, digo, y no es que seamos malas personas, por eso digo, es la cultura, me parece que ahí nuevamente toma dimensión esta importancia que decíamos al principio, estamos hablando de contenidos culturales, sociales, que todas las personas estamos atravesadas y atravesados. Lo importante es cómo generamos desde la escuela un espacio de reflexión para que esas asunciones no nos permita o no nos interfiera tanto en el ejercicio de nuestro rol, ¿no? Sí, por ahí en relación a esto que marca Marce, y puesto un poquito en relación también a algunos comentarios que hay en el chat, muchos comentarios hablan de la necesidad de desmitificar o la necesidad de revisar representaciones, por ejemplo, en relación a las familias, que eso es algo que también se puede unir un poquito con lo que dijo Patri al principio de esta conferencia, de el hecho de que en la educación domiciliaria y hospitalaria tengamos tanto que compartir en relación al paradigma biomédico clásico de la educación especial, hace que se hereden un montón de concepciones, ideas y representaciones que funcionan eso, en un modo inconsciente, no es que la gente sabe, digamos, es mala y actúa para vulnerar un derecho o discriminar a alguien. Me parece muy importante poder salirnos de ahí porque no es un problema moral, sino un problema de una cultura que se va transmitiendo y se reproduce, digamos, sola, por inercia. Entonces ahí me parece que está bueno poder pensar en esto de desmitificar, sobre todo, por ejemplo, en algunos comentarios aparecían las cuestiones de cómo hablar con las familias, o con la escuela a cargo, la escuela de origen de los pibes, todos estos otros actores adultos que son actores que nos van a, de alguna manera, a dar ese margen o ese marco para la negociación de la implementación de la ESI, ¿no? Qué importante es poder hablar con las familias también desde una perspectiva no capacitista, de una perspectiva no invalidante, para que la ESI se pueda implementar y no se convierta en otra instancia de reproducción de esas invalidaciones. Que la ESI sea una herramienta para despatologizar, para desinvalidar. Parece que hay un punto bien interesante como potencia ahí que nosotros podemos abrir. Genial, genial. Me encanta el resumen que vas haciendo, Pau, porque, bueno, estamos llegando al cierre, pero me parece que nos queda abierta la puerta para continuar en la próxima jornada, retomando todas estas cuestiones, retomando algunos comentarios muy potentes que tuvimos, y claramente me parece que, insisto, es una temática que nos convoca permanentemente. Hablo de parte de la modalidad, digamos, ¿no?
que realmente hay como mucho para trabajar, hay muchas cosas para aclarar y para tranquilizar de alguna manera, porque también es cierto que el hecho de estar con un estudiante en reposo, con, no sé, una vía o con algunas situaciones particulares que como docentes no transitamos en la escuela convencional, entonces también me parece que hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando seguir definiendo algunos roles y funciones, ¿no? No sé, creo que fue una experiencia maravillosa esta primera jornada y me encanta que nos estén acompañando de todas las jurisdicciones. Marce, ¿querés cerrar? ¿Querés decir algo más? Creo que está bueno que se queden con algo para seguir pensando, ¿no? Sí, tal cual. Vuelvo un poquito con lo que iniciamos, ¿no? Intentamos abrir varias cuestiones, esto de ser los y las docentes como garantía de derechos, pensar la sexualidad en un sentido amplio, pensar la sexualidad como cuerpos sexuados, y en ese sentido estos estudiantes son seres sexuados, son sujetos de derecho, y en eso tenemos que ver una potencia, en eso tenemos que ver la riqueza, en eso tenemos que ver ahí la posibilidad de construcción de nuevos conocimientos que hagan de la autonomía un eje central. Para eso es necesario tomar en cuenta algo que leíste, Patri, en el primer testimonio, que son los deseos y las necesidades de los chicos y de las chicas en clave de derecho. O sea, si nos podemos ubicar ahí, con todas las dificultades, con todas las tensiones que eso nos puede generar, pero haciéndolo explícito ya es un primer paso, encontrándonos como estamos encontrándonos en estos encuentros, me parece que es por acá el camino, y es donde se pone en juego este sentido profundo, colectivo, que implica la educación y la educación sexual integral en particular. Así que bueno, me quedo con eso y seguramente en el segundo encuentro van a estar trabajando aspectos mucho más puntuales en términos de este diálogo que estamos proponiendo entre estos tres programas, porque hoy era más que nada poner un poco el paraguas desde dónde vamos a estar mirando y cómo ir situándonos en esos lugares, muchas veces incómodos, pero necesarios para la garantía de derechos. Así que bueno, feliz de este primer encuentro, y eso, gracias a todos y a todas, a nuestros equipos en particular y a toda la gente que ha estado ahí siguiéndonos, mirándonos y escuchándonos. Genial. Yo quiero, antes de terminar, pasar un avisito. Estuvimos compartiendo un formulario con una pregunta para todos los participantes y queremos avisarles que ese mismo formulario lo vamos a subir al aula para que el que quiera seguir respondiendo o completándolo puede hacerlo. Así es que va a quedar a disposición para todos los que están acompañándonos y los que se quieran sumar, porque también pueden sumarse al segundo encuentro y, bueno, y ver los videos que van a quedar en la plataforma. Yo simplemente quiero agradecerles, como digo, a los dos equipos en este momento, a vos, Marcelo, particularmente por haberme aceptado esa primera vez que me fui a tu oficina a proponerte esto, y nada, y seguimos trabajando juntos y seguimos armando redes para que los derechos realmente se cumplan. Así que mil gracias por acompañarnos, saludos a todos los que están en YouTube y bueno, y a los equipos maravillosos. Sí, y no nos olvidemos de Virginia, Por hermosa supuesto, Virginia, que sin nos ella acompaña nada de siempre. esto es posible. Totalmente, totalmente. Gracias, Virgi. Bueno, nos encontramos entonces el próximo, no, el otro lunes. Un beso grande y acá los esperamos.